Bienvenido, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com. En este vídeo te voy a presentar las 5 habilidades imprescindibles que necesitas aprender para llegar a dibujar bien. Dominándolas podrás dibujar cualquier cosa que veas, no importa el nivel que tengas ahora. Como te expliqué en el vídeo de por qué tu cerebro no quiere que dibujes bien, la mente humana tiene dos maneras diferentes de tratar la información, una verbal y otra espacial. La mente verbal y lógica es usualmente la responsable de que tú no puedas dibujar como te gustaría. La información que le llega a través de la vista es filtrada a su manera y te impide plasmar en el papel las cosas que ves. Estas habilidades están directamente relacionadas con la percepción de objetos. Después, nosotros hemos de aprender a procesar lo que vemos para dibujarlo tal cual es. Un buen dibujante es también un gran observador. Se suele decir que es un 80% observar y un 20% dibujar. Si no ves lo que dibujas, no puedes representarlo. Asimismo pasa si no aprendes a ver las cosas tal y como son. Estas habilidades que te presentaré ahora son un mapa de ruta que caminaremos juntos tú y yo para que seas capaz de dibujar cualquier cosa que quieras. Ten en cuenta que para poder manipular la realidad hace falta dominarla. Así pues, es imprescindible saber ver y dibujar una simple taza para poder llegar a dibujar un dragón o lo que seas capaz de imaginar. Déjame que te presente en este vídeo estas 5 habilidades. La primera habilidad es la percepción de bordes o contornos, esto es el dominio de la línea. Aquí puedes ver la imagen de una mano. Para dibujarla, usando la habilidad de bordes o contornos, debes comenzar por fijarte en la línea que haría falta para contornear su silueta y alguno de sus detalles. La segunda habilidad es la percepción de los espacios, aprender a observar los espacios en negativo y positivo. Para adquirir esta habilidad, has de comenzar a fijarte en la nada, en los espacios que no son el objeto que quieres dibujar. Dibujando el espacio que no es nada, obtenemos la silueta del objeto en sí. La tercera habilidad es la percepción de relaciones, las proporciones de un objeto, su perspectiva, imprescindibles a la hora de dibujar. En esta imagen de ejemplo, observa cómo las medidas se convierten en algo vital si queremos que las proporciones estén correctas. Es una de las más complejas y extensas de estudiar, y también es una de las más útiles cuando se la domina. La cuarta habilidad es la percepción de la luz y la sombra, el sombreado, que es lo que le dará volumen a nuestro objeto. A esta habilidad también se le llama lógica de la luz. El sombreado le otorgará a tus dibujos la ilusión de volumen. Observa la diferencia. Y la última de estas habilidades es la percepción de la totalidad, la esencia de cada cosa, el conjunto y sus partes formando un todo. Hay una buena noticia para esta habilidad y es que se adquiere sola al ir dominando las 4 primeras. Existen, además, 2 habilidades más, que son importantísimas si quieres llegar a dibujar tus ideas, que son dominar el dibujo de memoria, cosas que recuerdas o has visto antes, y dibujar usando la imaginación, dibujar cosas que nadie ha visto y solo tú imaginas. Esta es la más divertida para mí y la más útil para inventar personajes, vehículos, armas, paisajes de fantasía. Pero para llegar hasta aquí, has de dominar primero las habilidades anteriores. Soy un firme defensor de que cualquier persona puede llegar a dibujar bien con el esfuerzo y la formación adecuadas. Si tú quieres aprender a dibujar, no te pierdas mis vídeos para ayudarte con ejercicios y ejemplos prácticos a que domines estas habilidades y muchas otras cosas más y puedas empezar a dibujar cualquier cosa que quieras, sobre todo usando el formato digital. Gracias por dibujar bien.